Este pasaje muy conocido, emblemático, tiene también un gran simbolismo, un gran significado. Jesús despide a los apóstoles y les manda subirse a la barca e irse solos a la otra orilla mientras él sube al monte a orar. Y entonces tenemos esta escena de los discípulos navegando de noche en medio de un gran viento y en medio de una gran dificultad, remando contracorriente para llegar a la otra orilla. Y Jesús orando en una montaña. Esto es un símbolo también de cómo vivimos nosotros y cómo vive la iglesia, atravesando la historia como esa barca en medio de la oscuridad y del viento contrario, en medio de muchas olas y peligros, dificultades, cansancios, miedos, para llegar a la otra orilla que simboliza la vida eterna. Hacia allí vamos. Queremos volver a estar seguros, volver a pisar tierra firme, llegar a nuestro objetivo, a nuestro fin. Pero mientras tanto, aún falta mucho. Y pareciera que Jesús no está. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo dijimos en el acto penitencial al inicio de la misa. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros y parece que estuviera ausente de nuestra vida y de nuestra historia. La iglesia tiene que afrontar todas estas dificultades, marejadas y tormentas. Y Jesús está, pero parece que no está. Parece que estuviera muy lejos. Y así lo experimentaron los apóstoles. Y es interesante que dice que Jesús se les apareció caminando sobre las aguas de madrugada. De madrugada. Es decir, al final de la noche. Es decir, el Señor permitió, dejó que las olas hicieran su trabajo, dejó que el viento soplara, dejó que la oscuridad se cerniera sobre esa barca y sobre los apóstoles y que ellos tuvieran miedo y que ellos lo extrañaran y que ellos se asustaran y que ellos incluso gritaran. Permitió, dejó que las cosas ocurrieran, pero no los dejó solos. No los dejó solos. Y así pasa en nuestra vida. Y así pasa en la vida de la iglesia. El Señor espera, tiene su tiempo, tiene su momento y a veces nos deja pasar por largas oscuridades. A veces nos permite experimentar difíciles pruebas en las que parece que Él no está, pero sí está. Entonces el Señor se aparece en la madrugada. ¿Y qué es la madrugada? El momento en que va a comenzar a salir el sol. Él es el sol, Él es el amanecer. Su llegada es la llegada de la luz, el inicio del cambio de todas las cosas, el fin de la oscuridad en nuestra vida. Él se hace presente y siempre, sin fallar, se hará presente. Si estás en medio de una dificultad y en medio de una oscuridad, no temas porque aún no se hace de madrugada. El Señor permite que lo extrañes. El Señor permite que afrontes este problema y veas su magnitud, pero no te dejará nunca solo. Va a amanecer, va a llegar el amanecer, va a llegar la luz, va a llegar el sol que es Cristo, sol de justicia. Pero, además de esto, nos dice que llegó caminando sobre el agua. ¿Y el caminar sobre el agua qué significa? Bueno, pues las aguas profundas del mar en la Biblia simbolizan la muerte, todo aquello que nos engulle, que nos traga, todo aquello en lo cual nos podemos hundir, podemos morir, ¿no? Entonces hay varios pasajes donde aparece el mar como símbolo de la muerte y en general como el símbolo del gran mal de este mundo que parece absorbernos, que no solamente es profundo, sino que es ancho y grande. Bueno, pues así también nos parece tantas veces las dificultades que tenemos que afrontar en la vida. Las miramos, las vemos inmensas y nos sentimos un puntito en medio de ese mar.
de maldad o de ese mar de peligro y de muerte. En estos momentos la humanidad se siente así ante ese microscópico coronavirus que en realidad se vuelve un problema mundial, un problema gigante, un problema ante el cual nos sentimos impotentes. Pues ese mal y esa muerte profundas y enormes, Jesús las tiene bajo sus pies, no se hunde. Él camina por encima y esto significa que Él tiene el dominio, Él tiene el poder y no existe ningún mal superior al poder de Dios. Ningún mal está por encima de Jesucristo. Principalmente es un símbolo de su resurrección. Él iba a resucitar y Jesús se presenta como el vencedor de la muerte y el vencedor del mundo. No temáis, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y ahí lo mostraba de una manera física, como Él está por encima de todo peligro. Y, sin embargo, los apóstoles al verlo aún así tuvieron miedo. Eso nos puede pasar también a nosotros. Las manifestaciones de Dios a veces también nos dan miedo. A veces también nos confunden. A veces también nos dejan muy perplejos. Y Jesús, sin embargo, llega y le dice, no teman, soy yo, o yo soy. Más literalmente, le dijo, yo soy. Que son las palabras que dijo Dios a Moisés en la zarza ardiente cuando le preguntaron su nombre. Respondió, yo soy el que soy. No teman, yo soy Dios, en el fondo es lo que les está diciendo. No teman, soy Dios. Y en ese momento Pedro reacciona de una manera muy semejante a como lo hizo después también desde la barca cuando Jesús resucitado se presentó en la playa. ¿Ustedes recuerdan? En Juan 21 nos cuenta que Jesús apareció en la playa, les habló. Juan dijo, es el Señor. ¿Qué hizo Pedro? Inmediatamente se lanzó al agua y comenzó a nadar. Quería estar con Jesús. No quería despegarse de Él. Y en este momento era como un niño pequeño que ha estado muerto de miedo, que ha extrañado a su papá. Y en el momento en que lo identifica, en que oye su voz, quiere ir corriendo hacia Él para abrazarlo. Para abrazar sus rodillas y no soltarse de Él. Bueno, pues esa es la reacción de Pedro. Y dice, Señor, mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Quiero ir a ti. En medio de ese peligro, Jesús le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pedro comienza a vencer esas dificultades y empieza a acercarse al Señor. Sin embargo, nos dice el Evangelio que empezó a hundirse. Ese hundimiento de Pedro en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de Jesús, es una imagen, me parece a mí, muy elocuente de lo que es a veces nuestra búsqueda de Dios y nuestra vida espiritual en medio de la oscuridad de esta vida. A veces después de haber sentido dolor, a veces después de haber sentido oscuridad, miedo, de haber sentido confusión, nuestra razón nos juega muy malas jugadas y nos va confundiendo. Y a veces sentimos que nos hundimos en la fe. Las dudas nos asaltan, nuestra mente se empieza a oscurecer y comenzamos a pensar, Dios no me ama, Dios no existe, todo lo que he creído hasta el momento no significa nada, hay un vacío después de esta vida. Bueno, tantas cosas, ideas oscuras, ideas terribles que nos asaltan y nos llenan de oscuridad, nos llenan de miedos y nos llenan de vacíos. Valga la contradicción, pero es así, nos vacían el alma. Entonces, esta realidad, ese hundimiento requiere de oración y eso es lo que hace Pedro al ver la enormidad del problema, de sus dificultades, de sus miedos. Acude de nuevo al Señor, le dice, sálvame, Señor, sálvame. Aunque Jesús le reprochó después, hombre de poca fe, pero en ese momento lo rescató, lo tomó del brazo, lo sacó de allí. Entonces hoy tenemos este llamado del Señor. En primer lugar, a no ahogarnos en medio de nuestras dificultades. Miren, hablábamos de esta escena que se da
en el mar de Galilea. Le llamaban mar de Galilea, en realidad es un lago que para aquellos habitantes de esas zonas lo veían como un mar, lo veían gigante, pero en realidad es un lago. Y también a nosotros nos puede pasar que nuestros problemas, que a veces son lagos o a veces son vasos de agua, pero nos ahogamos en él. Ahogarse en un vaso de agua es común. Y el Señor nos manda a dimensionar nuestros problemas y a verlos desde la perspectiva de Dios. Incluso si son grandes, incluso si son enormes como el mar, Él está por encima de ellos y también quiere que nosotros, como Pedro, podamos caminar sobre las aguas, pero que no nos hundamos, que nuestra confianza esté puesta en Él y que de verdad lo miremos a los ojos y no estemos mirando la grandeza de los problemas, sino sobre todo la grandeza del poder de Dios. Pidámosle hoy al Señor esa gracia, pidámosle al Señor que tenga piedad de nosotros. Que así sea.